Te tengo noticias. Si este año dijiste que ibas a empezar tu negocio, a retomar un proyecto que abandonaste, a aterrizar una idea que llevas dándole vuelta en la cabeza o no tienes una idea concreta, pero sí una intención, un llamado de emprender, o a lo mejor tienes una práctica como el coaching, la mentoría, la consultoría o los servicios profesionales y quieres convertir eso en un negocio, pues adivina qué. Regresa por única vez este año el taller más esperado de esta comunidad, el taller Empieza tu negocio online, un taller por el que han pasado miles de profesionales como tú en más de 30 países y han salido de ahí con negocios comenzados, no con conceptos, no con planes, con cosas creadas, con clientes han salido de estos talleres y no exagero, y han iniciado negocios que a la larga le han permitido renunciar a sus empleos y volverse las dueñas y los dueños de su tiempo, cambiando sus vidas para siempre. Durante 5 días de taller vas a estar conmigo en vivo creando los cimientos de un negocio, partiendo primero de tu llamado y de tu propósito y después de lo que sabes y tienes hoy, sin complicarnos la vida. Vas a salir de ahí con algo construido, algo comenzado y con una hoja de ruta para continuar implementando después que el taller se haya terminado. Asegura tu lugar ahora mismo en empiezatunegocioonline.com o presiona el enlace que te estoy dejando aquí en las notas del episodio y si no lo encuentras me escribes por Instagram y me dices: Marisa, no encuentro el enlace, y yo o alguien de mi equipo te lo envía. Además, siempre me pongo generosa en mis eventos y esta no será la excepción. Tendremos regalos, sorteo de premios para todos los participantes que lleguen y completen el taller, ¿ok? Asegura tu lugar y nos vemos por allá. Hoy vamos a hablar de cómo presentarte en el mercado, afuera en el mundo, con una propuesta de valor, con una idea o con una aportación real que genere un cambio real en las personas. Nadie paga por un producto o por un servicio que no comprenda o no entienda que le va a ayudar a mejorar su vida. Da igual si eso es una joya, si es una estadía, un viaje, si es un servicio, si es una asesoría, si es una mentoría, si es un coaching, si son unas clases de baile. Da igual si es ropa, si es medicinas. Las personas pagan por una promesa de una solución a un problema o satisfacer un deseo o aliviar un dolor. Entonces, ¿cómo tú te posicionas para presentar tu idea o tu proyecto al mundo y que genuinamente sí sea una aportación de una ayuda genuina, que tú genuinamente te importa que el otro lo logre y no que parezca que está disfrazado de ayuda, pero en realidad es tu ego desesperado por sobrevivir? Parece simple, pero los que no entienden esto no logran trascender con sus negocios. ¿Y sabes qué? De eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Comenzamos. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda, espero que te encuentres súper bien. Vamos a continuar la conversación del episodio anterior en esta serie que se llama Negocios Sagrados, donde hablamos de cómo este viaje de emprender, más allá de simplemente tratarse de construir un negocio, es un viaje de transformación, de evolución personal y hasta espiritual. Ayer te hablaba un poquito más de por qué es que lo clasifico de esa manera. De hecho, si no has escuchado el episodio anterior, en las notas aquí abajito te lo dejo para que lo escuches y entonces este episodio tenga sentido para ti. Vamos a tener esa conversación hoy, pero quiero hacer una aclaración porque hoy estoy grabando desde mi automóvil. Mientras voy guiando tengo mis auriculares puestos y voy hablando aquí como si estuviera en una llamada telefónica con una amiga. Así que tú y yo vamos aquí, mientras yo voy guiando, yo te voy hablando como si estuviéramos en una llamada. Y en las llamadas telefónicas se oye, si estamos en el automóvil, se oye el ruido del camión, de la carretera, las bocinas. Así que si escuchas un poco de ruido, no estoy en el estudio de grabación. Así que ya estás advertida. No pasa nada, pero simplemente que sepas que no es que tu teléfono tiene un mal audio, es que yo estoy grabando mientras voy guiando en el automóvil, ¿ok? Entonces, vamos a lo que vinimos. El viaje de voltearte, de pivotar hacia afuera, hacia el mercado, quiero que entiendas que es la segunda etapa del proceso de emprender. La primera etapa del proceso de emprender tiene que ver contigo. Empieza contigo y tú eres la materia prima del negocio o de cualquier proyecto que tú decidas emprender, porque quien lo construye eres tú, a quien se le ocurre es a ti, quien tiene el sueño, el deseo, la fantasía eres tú, ¿verdad? De tener una transición de vida, de
probablemente evolucionar de haber sido empleada o empleado toda la vida a dedicarte a otra cosa. A veces esto incluye un cambio de carrera. En estos días hablaba con un amigo que es farmacéutico y él quiere tener una panadería y un gimnasio, las dos cosas. Pues al nivel profesional donde él ha llegado, ya casi siente que hizo todo lo que iba a hacer en su vida como farmacéutico y ahora está listo para en los próximos años pivotar para dedicarse a otro tipo de vida, otro tipo de estilo de vida, otro tipo de actividad laboral, de contribución social, etc. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Sí, comienza contigo, pero no termina contigo. El viaje de emprender comienza primero adentro. Y esto lo quiero aclarar porque voy a hablar de pivotar hacia afuera. Pero para pivotar hacia afuera, si vas a pivotar, significa que estabas mirando hacia el lado opuesto. O sea, para pivotar hacia afuera, primero tienes que mirar para adentro. El viaje empieza contigo, sí. Y el viaje, hay un momento dado en el que, aunque empieza contigo y pivotes, va a correr y va a caminar en dos direcciones, hacia adentro y hacia afuera simultáneamente. No es como que cuando yo termine mi trabajo interior y haya sanado a todo en mi vida, pues entonces yo estaré lista para ir afuera al mercado. No, porque tu viaje interior no se acaba nunca. Tu viaje interior no es algo que cuando tú estés lista, entonces tú puedes montar un negocio, porque no habría nadie con negocio en este mundo y no habrían negocios prósperos y exitosos. Pero tenemos que hacer las paces con el proceso interno, tener una integración para luego salir afuera al mercado y entender lo que el mercado quiere y necesita y de qué manera tú puedes ser aportación a los problemas que tienen otras personas. Porque los negocios todos son soluciones a problemas, punto. Vamos a partir de esa premisa. Los negocios son soluciones a problemas. Si no hubiera problemas en la humanidad, dicho de otra forma, si todos los problemas estuvieran resueltos, no existirían ni las instituciones ni los negocios. Ponte a pensar. Si no hubiera necesidad de comida, no existirían las personas y las empresas que trabajan con la agricultura, ni con la industria de alimentos procesados. No existirían supermercados, no existirían farmacias. Si no hubiera gente enferma, no existirían los servicios médicos ni los hospitales. Así que todo lo que representa un producto o un servicio hacia afuera por el que las personas están dispuestas a pagar, implica que hay una solución en el medio a un problema que las personas quieren resolver. Eso es importante, porque si piensas en los problemas que tú quieres resolver, pues no estás sintiendo el mercado y el mercado no te va a entender, y ahí es cuando vienen los casos donde dicen, ay, es que lo que yo ofrezco nadie lo quiere, es que el mercado no me entiende. Pues ¿cómo te va a entender si tú, el primero que no lo entiendes eres tú? Y muchas veces esto sucede porque te quieres brincar el paso de pasar por un proceso interior. Y el proceso interior, yo hablo de un viaje interno y un viaje externo. El viaje de emprender desde la conciencia consta de dos fases, la interior y la exterior. La interior tiene todo que ver contigo, la exterior es cuando es hora de voltearte al mercado. Para voltearte al mercado, primero tienes que mínimo conocer lo que tienes en la olla. Si no sabes los ingredientes y los materiales y las recetas que estás mezclando, ¿cómo te vas a voltear a ofrecerle un bizcocho, un pedazo de bizcocho a nadie si tú no sabes la receta que estás mezclando? Pues en sentido figurado, si tú no sabes con lo que tú cuentas contigo mismo, no tienes un autoconocimiento, no has hecho un trabajo de conciencia, de entender a qué viniste a este mundo, de qué manera puedes ser valor para otro, si no has trabajado con tus propios, digamos, traumas, no has atendido tus propios rollos internos, te vas a presentar al mundo como otro más haciendo ruido. De hecho, debes saber que cuando tú no tienes tus asuntos internos atendidos, manejados, trabajados, terminas convirtiéndote en una persona que genera esos mismos rollos para el mercado, genera esos mismos problemas para con tu equipo de trabajo, genera esos mismos problemas en tus proyectos. Si tú tienes issues, por ejemplo, de desconfianza, vas a meter gente en tu equipo de la cual vas a desconfiar. Vas a sacar productos en los que no vas a confiar. Te van a llegar clientes en los que no vas a confiar. Todo lo que tú no has trabajado adentro lo vas a proyectar afuera. Y aquí voy a insertar una ley espiritual que se conoce como la ley de la correspondencia, que establece que todo es una correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Y yo aplico este principio espiritual en el proceso de emprender. De la abundancia de tu corazón hablará tu boca hacia afuera. Lo dijo hasta Jesús.
¿Ok? Entonces, ¿qué abunda en tu corazón? ¿De qué se trata lo que hay dentro de ti? El viaje interior, digamos que es como la base o los cimientos de lo que vas a sacar allá afuera, de lo que haya en tu cabeza, de lo que haya en tu corazón, de lo que haya en tu mente, en tus emociones, será tu capacidad de conectar con el dolor ajeno, con los problemas de otros y tu capacidad de formular una alternativa para resolver esos problemas en forma de producto o en forma de servicio. ¿Hasta aquí estás conmigo? Ok. Me encanta utilizar la metáfora de la metamorfosis de la mariposa. Hay distintos animales que pasan por procesos de metamorfosis que te puedo reseñar. Está el águila que se trepa al monte y se desprende su pico y sus alas, porque si no, sus alas no lo dejan volar y su pico se les peta en el pecho. Y ellos pasan por un proceso de casi morirse para volver a permitir que sus plumas vuelvan a nacer fuertes y su pico vuelva a nacer, pero es un periodo en el que se encierran y casi mueren. En el caso de la mariposa, me gusta más ese ejemplo porque la oruga, antes de ser mariposa, se muere. En caso de que no lo supieras. No hay tal cosa como la oruga le salieron alitas y se convirtió en mariposa, que me da risa cada vez que veo una alusión a esta metáfora de la metamorfosis. Me reviento un poco las tripas porque veo que hay una facilidad para decir la oruga confió en sí misma y se transformó en mariposa. No, la oruga no se transforma en mariposa, la oruga se muere. Porque en su instinto de evolución está el convertirse en otro ser. Digamos que en lenguaje de alter ego, para los que me vienen escuchando hace tiempito hablar del alter ego, la mariposa es el yo del futuro y la oruga es el yo que soy hoy. Y en cierto modo, para encarnar la versión del futuro, la del presente se tiene que morir. Pues literalmente, la oruga, cuando su llamado de naturaleza le indica que es momento de construir su crisálida, quizá ella no sabe que se va a morir, está siguiendo un instinto evolutivo, que lo tenemos todos, lo tienes tú, lo tengo yo. No sabemos, a veces tomamos acciones que no entendemos, a veces decimos, yo no sé ni por qué yo hice esta llamada, yo no sé ni por qué yo fui a este evento, yo no sé ni por qué compré el acceso a esta comunidad o me tomé estas clases, no sé, un instinto me guió por ahí y aquí estoy y esto terminó siendo que fue la puerta que me abrió la creación de mi negocio, por darte un ejemplo. ¿Por qué? Porque tu instinto de evolución, si estás conectada con ese llamado interno, tu instinto de evolución te va a mostrar el camino, pero tienes que estar conectada. ¿Qué pasa? La mayoría de nosotros no está conectada. ¿Sabes por qué? Porque estamos adormecidos, entretenidos con el juego externo de otros. Estamos adormecidos viendo noticias, scrolleando redes sociales, mirando el chisme del último momento, comprando los cuentos de terror que los medios nos están vendiendo. Pues si estás entretenido mirando el juego de otro, no estás mirando tu proceso interno, ¿ok? Y no digo que te enajenes del mundo, pero tienes que poner límites, porque si tú no pones límites e intencionas tu trabajo interior, eso no va a suceder de manera espontánea, porque digamos el mundo, la sociedad en la que nos ha tocado vivir está diseñada para evitar que tú evoluciones. Y no estoy siendo dramática. Cuando digo para evitar que tú evoluciones, me refiero a que los intereses que pueden tener, los poderes de los países o de algunas entidades que quieren controlar, ¿verdad? Porque tienen ansias de poder. No les interesa que tú despiertes un cará. No les interesa, no necesitas más gente libre, al revés. Mientras más libre eres una amenaza para el resto de la sociedad, desde la perspectiva de las entidades de poder, porque una entidad o una institución que quiere gobernar y dominar a la humanidad, cuando tú te independizas y desarrollas tu pensamiento crítico y haces un trabajo de introspección y de despertar de conciencia, te vuelves inmanipulable. Entonces, como no te pueden manipular, no es tan fácil convencerte de que votes por ellos o de que compres sus productos o de que endoses sus actividades, y cuando no te pueden controlar, pues prefieren mejor que te mantengas dormida, porque una sociedad dormida, no educada, que no despierta, es una sociedad fácil de manipular. Así que de cierta manera no solo
cultivas tu libertad, cuando haces tu trabajo interno, no solo trabajas en tu sanación y en tu felicidad, sino que te vuelves injodible, inmanipulable. Entonces, vamos allá. En la metáfora de la mariposa, la oruga no necesariamente tiene todo, no tiene la hoja de ruta en su cabeza de lo que va a pasar, porque su nivel de conciencia es muy básico, es muy elemental. Siente el instinto de recoger hojas, de arrancarse la piel, de formar la crisálida y encerrarse ahí dentro. Una vez ahí dentro, la naturaleza se encarga de que esa oruga se empieza a descomponer, se muera. Pasa por un proceso de muerte donde su materia genética se desintegra, se hace como decir una sopa, un líquido viscoso. Si tú abres la crisálida en ese momento y la oruga está en proceso de muerte, no va a salir una mariposa, va a salir un plegoste, perdonando la imagen. Sale un plegoste porque ahí no hay ni oruga ni mariposa, hay un saco amniótico, imagínate un útero. Todavía no puede decir que está embarazado, un útero vacío con sustancias adentro genéticas, material genético. Pues eso es lo que encontrarías si abres una crisálida. Pero esa crisálida, si continúa su ciclo y nadie lo interrumpe, nadie la abre, ese material genético tiene dos componentes bien interesantes. Uno es el componente genético de la oruga y otro es el componente genético de la mariposa. Digamos, está el material genético, el ADN de la mariposa está ahí y el ADN de la oruga están en una especie de batalla. Batallan lo que fue la oruga con lo que será la mariposa, y si nos dejamos llevar por el curso natural del impulso de evolución de esa oruga, lo natural es que las enzimas del material genético de la mariposa domine y gane la batalla, se muera el material genético de la oruga y se forma una mariposa. Eso es lo que se supone que suceda. Que de hecho, si lo buscas, si investigas un poquito, esas enzimas se llaman los discos imaginales. Mira qué nombre tan hermoso, discos imaginales. Los discos imaginales de la oruga pelean con los discos imaginales de la mariposa y, asumiendo que ganan la batalla, que eso es lo que se supone que pase, entonces comienza el ciclo embrionario. Embrionario, es decir, que la mariposa ya comienza como si fuera un embarazo ahí dentro, un proceso de gestación. Esa crisálida es como un útero, como una matriz, donde el embrión de la mariposa empieza a desarrollarse. Así que no es que a la oruga le salieron alitas. La oruga se murió, se descompuso y sobrevivió el material genético de la mariposa. La mariposa comienza un proceso de embrión. Y ese tiempo que está ahí es como que esa crisálida está embarazada, por decirlo de alguna manera. Y empieza a desarrollarse, a crecer, igual que ocurre con un embarazo. Se le forman sus partes, se le forman sus órganos, y cuando está lista y ya ha consumido todo ese material genético y está lista para salir al mundo, ella misma rompe el cascarón, sale y vuela. Nadie le tiene que enseñar a volar, porque en su naturaleza está volar. ¿Ok? Lo mismo pasa contigo. En el proceso del viaje de emprender, que es un viaje, como te he dicho muchas veces, es un viaje de despertar de conciencia, de evolución espiritual, interior, personal. Incluso yo he dicho en algunos foros, y lo quiero decir aquí también, tu alma, al igual que la oruga, tu espíritu, en su instinto de evolución, escogió el camino de emprender como el vehículo para evolucionar. Es como decir, la oruga escogió el vehículo de la crisálida para meterse ahí. Pero esa oruga pudo haber muerto aplastada, pero esa oruga pudo no haber iniciado su proceso de convertirse en mariposa. No todas las orugas se convierten en mariposas. Se tienen que dar unas condiciones y tiene que haber esa voluntad de ir a tejer su capullo, su crisálida. Lo mismo pasa contigo. Está en tu naturaleza evolucionar, está en tu espíritu la evolución, pero no necesariamente
todo el mundo va a evolucionar con un negocio. Hay gente que va a evolucionar con una enfermedad, o con una crisis, o con una pérdida, o con whatever. En tu caso, tu espíritu, tu alma, ha escogido el camino de emprender para evolucionar, para trascender, para despertar tu conciencia, para traer a esta realidad tu yo del futuro, tu yo mariposa, por decirlo de alguna manera. Y entonces ese viaje interior yo lo comparo con el trabajo interior, donde soltamos nuestros discos imaginales, pelean con el yo de hoy pelea con el yo del futuro, la identidad de quien siempre fui pelea con el yo del futuro que soy, pero que no acepto quién soy, ¿verdad? Y en ese proceso se da una batalla y lo natural es que prevalezca tu versión futura y esa versión futura empiece a gestarse, se empieza a desarrollar, eche unos atributos, una genética diferente, unos órganos distintos, alas, patitas, antenitas, cosas distintas que no son la naturaleza de la oruga. Entonces, en ese proceso es que sucede el pivote. El pivote hacia afuera, hacia el mercado, hacia el mundo, ocurre en el momento en el que no es el mismo tiempo para todos, porque todos estamos en etapas distintas de nuestro proceso, pero ocurre que nosotros nos envolvemos en medio de nuestro proceso de desarrollo personal, sabiendo que hay un llamado de emprender, de salir a volar, de presentar nuestros productos o servicios al mundo. Sin embargo, no empieza el día que decides emprender. El día que decides emprender, reconoces que tu alma escogió el emprendimiento como el camino espiritual para evolucionar. Pero empiezas primero adentro, y cuando ese trabajo adentro no es que se termine, sino que esté, digamos, integrado, entonces cuando estamos listos para romper el cascarón, salimos al mundo. Y en ese momento pivotamos hacia afuera, y sí, en ese momento la mariposa en su naturaleza sabe dónde buscar el polen, dónde polinizar, todas sus actividades como mariposa, que son distintas a sus actividades como oruga. Entonces, como oruga come hojas y hace otro tipo de cosas, se arrastra por el piso, pero como mariposa vuela por el cielo. Entonces, la mariposa me encanta como metáfora de cuando sales al mercado, cuando sales a detectar oportunidades afuera para poder estar en servicio de otros. No es que tu trabajo interno tiene que estar terminado, pero tiene que estar como mínimo iniciado e integrado, porque la otra parte de ese camino lo vas a vivir mientras estás afuera. No te creas que me lanzó al mercado, se acabó el trabajo interno. No, mamá, ahí es que aprieta. Ahí es que sabemos si el gas pela o no pela, ¿ok? Así que voy a dejar el episodio aquí porque quiero darle continuidad después de explicarte este tema de la transición de la mariposa. Entonces vamos a hablar de en qué momento sabemos que estamos listos para pivotar, cómo pivotamos y qué significa ese pivote hacia afuera. Nos queda un ratito también de hablar de las cosas que pasan dentro de la crisálida, de ese morir y renacer. Pero no me cabe todo en un solo episodio, así que quiero hacer episodios más cortos que sean fáciles de digerir para ti. En el próximo episodio continuamos con esta conversación. Me despido por hoy, te mando un abrazo, te espero en el taller la semana que viene y hasta la próxima. Bye bye.